Hola y muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de la formulación de las preguntas en inglés y vamos a trabajar con una frase básica. Vamos a trabajar con la frase John saw Mary y les voy a enseñar cómo se pueden hacer todas estas oraciones como Who did John see? Who saw Mary? John didn't see Mary. Y luego, where did John see Mary? Y les voy a enseñar cómo son relacionadas todas estas oraciones. Y les voy a enseñar una manera muy fácil de formular o calcular cómo se construyen estas frases. Y vamos a tener que trabajar con algunas ideas simplificadas de la lingüística. Si no comprenden lo que les digo ahora, pueden hacer preguntas, pero se explicarán más a continuación. Pero vamos a suponer que las preguntas se van a derivar de las declaraciones básicas. Y lo que vamos a hacer es mover elementos en la oración. Tenemos que mover ciertos elementos de una parte de la oración a otra parte. Y tenemos que suponer que el verbo tiene dos partes y es separable. Por ejemplo, el saw es did see. El saw se puede interpretar como did see. Y nuestra reflexión la vamos a llamar auxiliar por ahora. Y el auxiliar lleva la función de la clave de la oración. So, we have estas presuposiciones, pero tenemos que ver algunos procesos que vamos a utilizar. Todos saben que si no sabemos una cosa, se agrega una palabra interrogativa por la información que no sabemos. Ya esto se toma por dado, pero tenemos que explicarlo. Ok, segundo, si la palabra interrogativa no se encuentra en el borde izquierdo, tenemos que mover esta palabra al borde izquierdo y también vamos a tener que llenar la posición de auxiliar. O si la oración es negativa, tenemos que llenar la negación con la palabra not y también vamos a tener que llenar la posición de auxiliar y vamos a tener que desplazar un elemento, típicamente el sujeto, al borde izquierdo. Y si no han comprendido todo eso, les voy a dar muchos ejemplos. Vamos a trabajar con estas oraciones, John saw Mary, y les voy a enseñar la relación entre John saw Mary y who did John see. Así que primero, vamos a ver. John saw Mary y vamos a convertir John saw Mary en who did John see. Las preguntas se derivan de las declaraciones básicas. Vamos a comenzar con John saw Mary. El verbo tiene dos partes y es separable. El saw es did see. Así que tenemos John saw Mary. John did see Mary. Vamos a seguir. Si no sabemos a quién vio, se agrega una palabra interrogativa por la información desconocida. John did see who. Ya que no sabemos a quién ha visto, John did see who. So, ya hemos hecho, las preguntas se derivan de las oraciones básicas. El verbo tiene dos partes. Y aquí tenemos la interrogativa. Then what do we have to do? Si la palabra interrogativa no se encuentra en el borde izquierdo, like here, tenemos que mover la palabra who. Se mueve la palabra interrogativa al borde izquierdo. So we have this right here. Y al final, tenemos que llenar la posición aux. Se mueve el did al auxiliar, después de haber movido el who a la posición inicial. Esto nos deja con who did John see. Comenzamos con John saw Mary. Utilizamos el who porque no sabemos a quién ha visto. Y movemos el who, movemos el did y nos deja con who did John see.
Y vamos a repetir este proceso con otro ejemplo. Ahora, who saw Mary? Y luego vamos a ver, John didn't see Mary. So, John saw Mary, and then who saw Mary? Ante todo, las preguntas se derivan de las declaraciones básicas. Right? John saw Mary. Se agrega una palabra interrogativa por la información desconocida. Right? Who? No sabemos a quién vio a María. Sustituimos who por ya. Now, la regla de movimiento no se aplica. Si la palabra interrogativa no se encuentra en el borde izquierdo, tenemos que mover la palabra, pero ya se encuentra en el borde izquierdo y se deja. Esto nos explica por qué tenemos el did con preguntas de objeto, pero no con preguntas de sujeto. So, hasta ahora hemos visto who did John see y who saw Mary. Ahora vamos a ver John didn't see Mary. John saw Mary y vamos a convertir John saw Mary en John didn't see Mary. Comenzamos con John saw Mary. Si la oración es negativa, tenemos que llenar la negación con not, right? Not John. Luego tenemos que rellenar el aux. El saw se compone de did see. Y sacamos el did y dejamos el see. Y, por fin, tenemos que desplazar un elemento, típicamente el sujeto, al borde izquierdo. Right here. John did not see Mary. Y terminamos. John did not see Mary. Así que con todas estas tres oraciones, funcionan de la misma manera, con movimiento y con auxiliares. So, let's wrap this all up with John saw Mary at the park, pero where did John see Mary? Y ustedes van a ver que el proceso es casi el mismo proceso que hemos visto antes, right? So, John saw Mary at the park y vamos a terminar con where did John see Mary? El verbo tiene dos partes y es separable. Nuestro saw es did see. So, John saw Mary at the park. El verbo tiene dos partes y es separable. So, John did see Mary at the park. Se agrega una palabra interrogativa por la información desconocida. So, where? John did see Mary where? ¿Y qué tenemos que hacer después? Si la palabra interrogativa no se encuentra en el borde izquierdo, and it's not, se mueve la palabra interrogativa al borde izquierdo, and then what do we have to do? Do you remember? It's right there, right? Tenemos que rellenar la posición de aux, moviendo el did aquí. Where did John see Mary? So, lo que vamos a ver es John saw Mary, and then who did John see? Who saw Mary? John didn't see Mary. All of those. Now, lo que vamos a ver después, y voy a hacer otro video, si han tenido problemas con el verbo to be, el nuevo video que voy a publicar mañana, les voy a explicar que el verbo to be funciona como su propio auxiliar. Es decir, que el verbo to be no es separable, pero el verbo to be se moverá de la posición del verbo a la posición del auxiliar. But anyway, I hope you enjoyed the video. This was the TAMUK Texas A&M University Kingsville English Language Teaching Center. If you'd like to see more, visit our website or take a look at our YouTube page. And since you're still here, don't forget to give us a like down below. Have a good day, guys.